tenemos que está cubierta la médula espinal por las meninges. La meninge más cercana, la que está más cerca del órgano, de cualquier órgano del sistema nervioso central, es la pía madre, que cubre toda esta superficie y que incluso se introduce en unas escotaduras llamada, la parte inferior se llamará fisura media anterior y en la parte superior surco medio posterior. Aquí es dorsal, aquí es ventral, aquí es sensitivo, aquí es motor, aquí es posterior, aquí es anterior. Acá está la H que se ve, sustancia gris, gray matter, sustancia blanca, white matter. Tenemos el conducto del epéndimo en el centro, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Alrededor del conducto del epéndimo, comisura gris. Solamente acá hay comisura gris porque hay una pequeña cantidad de sustancia gris alrededor del conducto del epéndimo. Y la comisura blanca, una pequeña porción de sustancia blanca, porque debajo está la fisura media anterior o ventral. Todo lo de abajo es anterior o ventral, todo lo superior es posterior o dorsal. Nuevamente la H como otra coloración, ya conocemos, astas anteriores, motoras, astas posteriores sensitivas, astas laterales motoras. Conducto del epéndimo en el centro, alrededor las meninges, siendo la pía madre la más cercana a los órganos, cualquiera de los órganos del encéfalo. Nuevamente, médula espinal, la H intermedia, que consiste en sustancia gris, conducto del epéndimo, que está tapizado por las células ependimarias. Estas células ependimarias son cúbicas y son, además, pueden ser cúbicas o cilíndricas bajas y tienen cilios. Las meninges, que son tres, la dura madre, que está más afuera, más externa, gruesa es la dura madre, miren el grosor, por acá la dura madre que se ha desprendido y no deja ver su grosor. La pía madre es la que está más pegada al órgano, a los órganos del sistema nervioso central. Entre las dos, la aracnoides. Bueno, esta ya la hemos visto, hasta dorsal o posterior, hasta ventral o anterior. Canal central también se le llama el conducto del epéndimo, ¿de acuerdo? Tienen ese otro nombre. Con el microscopio mayor aumento, vamos a ver, tenemos aquí el asta anterior, sustancia gris, con los cuerpos de las neuronas. Se reconoce núcleo, nucleolo, citoplasma pericardio con sus cuerpos de Nis. Cuerpos de Nis. Y por debajo vemos sustancia blanca. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca tiene en el centro el axón y alrededor la mielina. Axones mielinizados. Axones mielinizados. Sustancia blanca. Esta es una sustancia blanca. No encontraremos ningún cuerpo neuronal porque los cuerpos están solo en la sustancia gris. Sustancia gris con sus cuerpos de las neuronas y sustancia blanca abajo con sus axones mielinizados. Hay que dividir sustancia gris por acá, mientras vean ustedes cuerpos de las neuronas, y sustancia blanca no hay cuerpos, hay axones con mielina. Adelante. Acá solo sustancia blanca, pueden ver, axones con mielina alrededor, axones con mielina. Acá no hay ningún cuerpo, entonces no hay sustancia gris absolutamente. Sustancia blanca. Acá tenemos sustancia gris, lo que tiene este cuerpo, otro cuerpo, con mayor aumento. Sustancia gris. Sustancia blanca, no hay ningún cuerpo, solo axones con mielina alrededor, axones mielinizados. Claro, la sustancia blanca tiene axones mielinizados, pero también células de la neuroglía. Células de la neuroglía con sus núcleos. Sustancia gris, miren este cuerpo, es una neurona o célula piramidal, forma de pirámide, una base ancha, un vértice angosto, como un triángulo, como una pirámide, con su dendrita primaria.
Primaria porque sale del cuerpo. Después la primaria podrá ser secundaria y la secundaria terciaria. Conducto del epéndimo, este es el conducto, tapizado por las células ependimarias, que son cúbicas o cilíndricas y que tienen cilios. Conducto del epéndimo, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, con sus células ependimarias alrededor. En sustancia gris, claro, se encuentra el conducto del epéndimo en sustancia gris. Estas son las células cúbicas, en este caso cilíndricas bajas, de las células ependimarias que tienen cilios. Canal central es igual que decir conducto del epéndimo. Dentro de, alrededor, se encuentran las células ependimarias. Corteza cerebral. La sustancia gris del cerebro se denomina corteza cerebral. Y esa sustancia gris tiene 6 capas. La primera capa, acá comienza el cerebro, pero ya sabemos que como todo órgano del sistema nervioso central estará rodeado por meninges. ¿Qué meninges? Vía madre. Son 6 capas, del 1 al 6. Debajo de la capa 6 se acabó el cerebro, perdón, se acabó la corteza cerebral, que es la sustancia gris. Por debajo entonces, sustancia blanca, white matter, sustancia blanca, debajo de la capa 6. Todo es sustancia gris. Las células se ven pequeñitas, parecidas unas a otras, pero tiene 6 capas que las vamos a definir en un momento. Por debajo de la corteza cerebral, que es sustancia gris, sustancia blanca en azul. Esta es sustancia blanca y sustancia gris. Tenemos las 6 capas, que vamos a llamarlas por su nombre. Capa 1 es la capa molecular, donde encontramos células de Retzius-Cajal, que son células horizontales. Capa 2, granulosa externa, que encontramos células con gránulos y también células estelares con forma de estrellas. Todo está escrito más adelante. Capa 3 es la capa piramidal externa. La piramidal externa es una capa con células piramidales, chicas, pequeñas. Capa 4, la más delgada, pero la que tiene mayor población de células. Acá encontramos la capa granulosa o granular interna, similar acá, con células granulosas, con gránulos, y con células estelares, de forma de estrella, pero son más pequeñas y más numerosas esas células estelares o granulosas. Capa 5, que es la capa piramidal interna, donde encontramos células piramidales grandes, incluso gigantes, como las células de Pez, ya la veremos. La última capa, capa 6, que es la capa llamada multiforme, porque pueden cambiar su forma. Estas células que están acá, que son las células de Martinotti. Estas células de Martinotti envían sus axones hacia las capas más superficiales, incluso hasta la capa 1, los axones de las células de Martinotti de la capa 6. Y por debajo, en verde, sustancia blanca. Bien, seguimos acá entonces. La corteza cerebral, esto es repetición de lo que hemos dicho, muy rápidamente lo pasamos. Capa molecular la 1, con los axones de la capa 6 y con las células horizontales de Retzius-Cajal. La neuroglía encontraremos en las 6 capas. Todas las capas tienen neuroglía. Capa 2, granulosa externa, con células con gránulos, que tienen forma de estrella, estelar. Algunas piramidales pequeñas y neuroglía. Capa 3, piramidal externa. Comienzan a aparecer algunas células piramidales todavía pequeñas que van aumentando de tamaño hasta que lleguen hasta la capa 5. Granulosa interna, lo mismo, las mismas células que tiene la granulosa externa, pero más numerosas y más pequeñas. Algunas piramidales. Su neuroglía también está presente. O sea, que dijimos que esta capa tiene la mayor densidad celular, más células en la capa granulosa. La capa piramidal interna con células piramidales y de la neuroglía. Estas células piramidales son bastante grandes, algunas gigantes que se llaman neuronas o células piramidales de Pez. Y la última capa multiforme tiene varias formas y tiene sus células de Martinotti, porque son fusiformes, alargadas, que envían sus axones hasta la capa 1. Capa 1, capa
molecular con células, miren, horizontales, neuronas horizontales, caja 2, con células granulosas, capa granulosa externa, con células granulosas, estelares, capa 3, la capa piramidal externa con células piramidales, capa 4, granulosa interna con las mismas células granulosas pero más pequeñas y más numerosas, capa 5, grandes células piramidales, célula piramidal interna, capa 6 multiforme con estas células pulsiformes, células de Martinotti que envían sus axones hasta la capa 1. Bueno, este es un corte histológico, siempre por fuera las meninges, algunos vasos sanguíneos, con sangre, de la capa 1, vemos células de la neuroglía, acá está todo con su leyenda, y neuronas más grandes que las glías, y capilares, vasos sanguíneos pequeños. Este punteado divide capa 1 arriba y abajo la 2/3 también más abajo. ¿Qué es un neurópilo? Un neurópilo es una agrupación pequeña donde encontramos neuronas con sus prolongaciones, axón y dendritas, y células de la neuroglía. Este es un neurópilo. Existen miles de neurópilos en el sistema nervioso central. Una neurona con sus prolongaciones y células de la neuroglía. Capa 5, células gigantes de Betz. Son células piramidales. Células de Betz, neuronas piramidales gigantes. Cerebelo, equilibrio y movimiento, también para, digamos, corregir la posición. Histológicamente, el cerebelo tiene 3 capas. Una capa externa, molecular, una segunda capa, que es una hilera de células de neuronas que se encuentran entre la capa molecular y la capa granulosa, o de células granulosas. Capa de célula de Purkinje, que se llaman esta capa, que eso se llama capa de células de Purkinje, que son células nerviosas principales del cerebelo. La capa molecular tiene 2 tipos de células. Tiene las células, unas células estelares propias de este cerebelo y células en cesto o canasta. Mientras que la capa de células granulosas tiene células granulosas y unas sinapsis que se llaman glomérulos cerebelosos. Glomérulos cerebelosos. Aquí dentro de la capa de células granulosas. Estos glomérulos cerebelosos tienen 3 elementos. Tienen las dendritas de las células granulosas, tienen también unas pequeñas células llamadas células Golgi tipo 2 y vienen desde otros órganos de cerebro y médula ósea unos axones, unas fibras nerviosas, ¿cómo se llaman? Fibras musgosas, que son axones de neuronas del cerebro y de la médula espinal. Llegan a la capa granulosa para hacer sinapsis, estos axones, fibras musgosas, con las células granulosas y sus dendritas, más también las neuronas tipo Golgi 2. Tiene unas entradas aquí donde penetra la pía madre, también entra por ahí. Igual que vemos acá, las 3 capas, molecular, células piramidales. Las células piramidales envían sus dendritas a la capa molecular, mientras que su axón va a la capa granulosa. Siempre en estas entradas va a penetrar la pía madre. Las 3 capas, molecular, granulosa y las de células granulares. Pero las células de Purkinje, miren, Purkinje. Tiene una forma piriforme como pera. Y acá una imaginación donde penetra la pía madre. Miren cómo ingresa la pía madre por estas imaginaciones que tiene el cerebelo en todo su trayecto, ¿no? Células piramidales, miren ustedes cómo son las dendritas que pasan a la capa molecular, mientras que el axón pasa a la capa de células granulosas. Dendritas de esta célula de Purkinje que se encuentra justo entre las 2 capas, molecular y granulosa.
y están envueltas por las células en canasta. Hay unas células en canasta que son de la capa molecular que envuelven a las dendritas, estas células en canasta, estas dendritas de las células de Purkinje. Células de Purkinje, acá estamos las células de Purkinje, entre ambas capas. Sistema nervioso periférico está conformado por nervios y ganglios. En resumen, ¿qué son los nervios? Acúmulos de axones. Dentro de un nervio hay axones formando fascículos. Mientras que los ganglios ya no serán acúmulos de axones, sino acúmulos de cuerpos de las neuronas. Pero neuronas del sistema nervioso periférico. Neuronas del sistema nervioso periférico. Okay. Entonces, tanto los nervios como los ganglios pueden ser sensitivos. Nervios sensitivos, nervios sensitivos o motores. Los nervios pueden ser mielinizados o no mielinizados. Tenemos acá un corte histológico. El nervio es mucho más grande que la figura. Dentro del nervio encontramos fascículos nerviosos. Fascículos nerviosos. Cada fascículo tiene una envoltura perineuro. Perineuro. Dentro de cada fascículo, axones. Los axones envueltos por endoneuro. Así parecido a músculos, que tiene fascículos musculares, que se llaman perimicios. Dentro del fascículo muscular tenemos el endomicio que rodea las fibras musculares, acá no. Acá parecido, sí. Dentro del nervio tenemos fascículos nerviosos rodeados por el perineuro. Dentro de cada fascículo nervioso, axones rodeados por el endoneuro. Acá fascículos nerviosos dentro de un nervio que es mucho más grande, con los axones en el interior de cada fascículo nervioso. Tejido conectivo alrededor de los fascículos. Nuevamente, un fascículo nervioso conteniendo axones. Estos axones rodeados de mielina. Pueden haber axones sin mielina también. Y su cubierta es endoneuro de cada axón y perineuro de cada fascículo. Acá tenemos un nervio, pero un corte longitudinal. Miren que esta forma ondulante del nervio destacan unos núcleos de la célula de Schwann. Recordemos que las células de Schwann son células de la neuroglía, el sistema nervioso periférico. Nervio en corte longitudinal. Un axón rodeado de células de Schwann que está elaborando en el axón submielina. Otra vez nervio periférico, alargados, ondulantes, con sus núcleos de células de Schwann. Igual, acá está el perineuro, o sea, este es un fascículo, ya que está envuelto por el perineuro. Dentro encontramos a los axones rodeados de mielina. Axones mielinizados. Axón con mielina alrededor, que es justamente lo que contienen los fascículos nerviosos dentro del nervio. El sistema nervioso puede ser sensitivo, que son aferentes, o motor, que son eferentes. Cuando es motor puede ser somático, que las fibras nerviosas van a los músculos esqueléticos, que son voluntarios, miembros superiores, miembros inferiores. Pero también puede ser los motores eferentes autónomos, que van a los ganglios autónomos, que son involuntarios. Es decir, tienen autonomía para funcionar, involuntarios, entonces no obligamos eso. Y se van estos ganglios autónomos con sus respectivas prolongaciones a los músculos lisos, músculo cardíaco, para activarlos y que se efectúe la contracción muscular lisa o cardíaca, y a las glándulas para que se activen elaborando sustancias. Los ganglios pueden ser espinales, de la médula espinal, de ahí salen o salen del cráneo. Pueden ser sensoriales, como esos ganglios de la raíz dorsal, la parte superior de la médula espinal. Recuerdan ustedes que hemos visto, la parte superior de la médula espinal es sensitiva. Y ganglios autónomos, siempre los ganglios autónomos serán motores. Siempre. Escuchan, ganglio autónomo o sistema nervioso autónomo es motor. Acá tenemos la médula espinal, aquí todo esto es la médula, acá hay un corte, sustancia gris, sustancia blanca alrededor, que aquí, en la parte superior, posterior y dorsal, encontramos a la salida de las raíces dorsales del ganglio espinal, que son sensitivos.
acá. Recuerden esta parte sensitiva, y aquí tenemos las raíces ventrales, que son las más jóvenes. Este es un corte de ganglio de la raíz dorsal, que hemos dicho que los ganglios son acúmulo de cuerpos neuronales. Acá tenemos cuerpos de las neuronas. Estos cuerpos se juntan y forman ganglios de la raíz dorsal, sensitivos, porque de raíz dorsal, recuerden, esta es la parte superior de la neuroespinal, ahí están los ganglios. Y están acompañados por unas células especiales de la neuroglía. Solamente los ganglios tendrán esas células de la neuroglía llamadas células satélite. Células satélite que ayudan, colaboran con las neuroglías. Las neuroglías no son células nerviosas, son células que acompañan a las neuronas. Los ganglios autónomos motores también tienen su ocupación del cuerpo de las neuronas, ¿no es cierto? Porque es un ganglio es un cúmulo de cuerpos de la neurona y sus prolongaciones se van hacia un lado. Dentro del ganglio, la gran parte del ganglio son este acúmulo de neuronas, de cuerpos de neuronas. Y hacia un lado se distribuyen los axones. El sistema nervioso autónomo puede ser simpático y parasimpático. El simpático se dedica a activar las funciones de nuestro organismo. Aumenta la frecuencia respiratoria, cardíaca, el pulso, presión arterial, dilata las pupilas, mientras que el sistema nervioso parasimpático es antagonista, hace todo lo contrario, disminuye todas estas funciones de presión arterial, respiración, frecuencia cardíaca, y las pupilas no las dilata, sino las contrae, contracción de la pupila. Ahora, el simpático, lo que sí hace disminuye la actividad de las vísceras. Por ejemplo, disminuye el peristaltismo intestinal, esa actividad, mientras que el parasimpático, como es un antagonista del simpático, incrementa las acciones y funciones de las vísceras, mientras que el simpático desacelera las funciones de las vísceras. Aumenta todo, excepto las vísceras. Este señor está siendo asaltado y todo lo que el simpático realiza se le presenta en ese momento. Aumenta presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, se dilatan las pupilas, se le paraliza la actividad intestinal. Y aquí todo lo contrario, el parasimpático prepara a la persona para el reposo. Como disminuye el flujo sanguíneo, entonces la persona tiene sueño. Para terminar, meninges. Son 3 meninges. Dura madre, la más gruesa, por eso se llama paquimeninge. Aracnoides y pía madre son las más delgadas, leptos. Acá tenemos estos meninges como van sobre el órgano. En este caso es médula espinal porque se tiene aquí lo que corresponde a los axones y el lisado, es decir, sustancia blanca. La única órgano que tiene sustancia blanca periférica por fuera es la médula espinal. Sobre ella vamos a encontrar la primera meninge, 1 es la médula espinal, 2, pía madre, 3 es una arteriola de la pía madre, 4, aracnoides. Recuerden que el aracnoide no tiene estos vasos sanguíneos, es avascular. Aracnoides. Debajo del aracnoide es un espacio subaracnoideo. Debajo del aracnoide. Pasamos a la 6. La más gruesa es la dura madre. Mucho tejido conectivo denso, colagenoso, fibroso. Dura madre. Por debajo de la dura madre un espacio subdural. Debajo de la dura madre. Y la 7, por arriba de la dura madre, espacio epidural. Esos son, y todo está acá escrito, ¿no? Con números pueden comparar. Igualmente acá, dura madre, espacio subdural, aracnoides, espacio subaracnoideo, pía madre y por debajo sustancia blanca, buen madre. Acá tenemos el cráneo, con el hueso craneal, acá está el cerebro, sobre el cerebro tenemos dura madre, aracnoides, pía madre. Nuevamente, dura madre, estamos terminando, dura madre, espacio subdural, debajo de la dura, aracnoides, debajo del aracnoides, espacio subaracnoideo, debajo del espacio subaracnoideo, pía madre y por debajo
tejido nervioso de médula espinal. Espacio subdural, dura madre, espacio epidural, epi sobre, ¿no es cierto? Todo lo que es epi está sobre algo, epidural sobre la dura madre. Luego debajo de la dura madre, espacio subdural, debajo la aracnoides, debajo de la aracnoides, espacio subaracnoideo, luego viene la tía y el tejido nervioso de la médula espinal con los axones mielinizados. Esta es la última, plexos coroideos, que son estructuras que se encuentran dentro del tercer ventrículo cerebral. Estos plexos coroideos, su función, elaborar líquido cefalorraquídeo. ¿Quién elabora los plexos coroideos? Lo elaboran las células epidimarias. Y las células epidimarias que elaboran los plexos coroideos hacen que los plexos coroideos a su vez elaboren el líquido cefalorraquídeo. Y acá están, este es un tercer ventrículo, la cavidad, donde encontramos plexos coroideos que contienen vasos sanguíneos y llenos de sangre, son capilares, tenemos tejido conectivo y algunas células. Bien, esto es lo que dice, ¿no? Plexos coroideos, redes de células y vasos sanguíneos dentro de los ventrículos cerebrales. Tercer ventrículo básicamente producen y filtran el líquido cefalorraquídeo. Bien, terminamos. Vamos a hacer un pequeño